Continuamos en Panorama U Edición Central. Lo decíamos en el bloque anterior. Hoy la primera Cámara del Crimen de la provincia de Mendoza realizó un fallo contra un hombre acusado de contagiar de VIH a su mujer. Un caso del año 2012 muy resonante también en la República Argentina y que generó también mucha repercusión a nivel redes sociales y a nivel medios de comunicación. El abogado Fernando Peñalosa fue quien representó en este caso a la mujer y está aquí con nosotros para profundizar sobre el tema. Fernando, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y gracias por venir. No, gracias a ustedes. Tras el fallo, ¿cuál es el análisis que haces? Bueno, el fallo satisface las expectativas que tenía la clienta nuestra. Es interesante analizar el planteo que nosotros hicimos, siempre siguiendo las líneas que nos habían impuesto, y es el de obtener una respuesta por parte de la justicia en un hecho tan polémico, pero a su vez tan emblemático, porque en la Argentina solamente habíamos podido relevar 2 casos similares a este. Se solicitó una pena en suspenso. Nuestra clienta no quería una pena de cárcel, no buscaba revancha ni venganza, sino que sencillamente que la justicia diese una respuesta a cómo tratar un caso así. Claro. Así que, bueno, fue una pena en suspenso, 3 años de prisión en suspenso, que es lo que la Fiscalía había solicitado, nosotros los querellantes solicitamos, y también la imposición de normas de conducta, que son clásicas, que se le imponen a las personas con una pena en suspenso, y también la realización de un tratamiento psiquiátrico, en razón de que la pericia psiquiátrica que se le había hecho a él en el juicio daba con una persona con rasgos patológicos importantes. Entonces, bueno, el someterse a un tratamiento psiquiátrico también es algo que a él le va a beneficiar. El eje pasa de la investigación o de su defensa desde que el hombre nunca le avisó de que era portador del virus, ¿no? A la chica. Claro, acá la discusión transita por 2 lugares, y es la confidencialidad. Claro. Es decir, la legislación que regula la materia establece una línea de discrecionalidad y de confidencialidad en relación a las posibilidades o no de revelar que una persona está enferma. Pero esta confidencialidad generalmente está orientada a las personas que pueden tomar conocimiento en función de su oficio. Un ejemplo, un médico, un enfermero, etc. En este caso la confidencialidad como que cede el principio de confidencialidad ante otro valor que también está en juego, que es la salud y la vida de la otra persona. Entonces, al tener 2 intereses en juego, generalmente la justicia hace preponderar el más relevante, el más significativo, y en este caso estaba la vida y la salud de otra persona. ¿Dónde entra ahí el consentimiento a la hora de una persona de relacionarse y tener relaciones sexuales con otra? Sabiendo lo que puede llegar a ocurrir, que puede llegar a contagiarse y demás. Y la libertad de esta persona en asumir ese riesgo, obviamente que forma parte de una persona adulta, claro, de los riesgos que asume al entablar una relación, en la medida en que yo sepa que la otra, o que esta persona sepa que la otra tiene una enfermedad que puede ser contagiosa. En este caso, estamos hablando de una enfermedad que es probablemente incurable, es decir, que al día de la fecha es tratable, pero no existe todavía una cura. Por eso digo probablemente incurable, pues como el Código Penal las califica. Y bueno, pero en este caso no se dio esa información. Esta persona no tomó conocimiento en el año 2010 que tenía VIH y no tomó ningún tipo de tratamiento. No le informó a su pareja y ni tampoco adoptó las medidas de seguridad o de cuidado al momento de tener relaciones con su pareja. Entonces, bueno, es un cúmulo de cosas que pasan, que son las que llevan a decir, bueno, acá evidentemente estamos frente a un actuar irresponsable y es lo que nos permite sostener la posibilidad de la existencia de un delito. Teniendo en cuenta que estas son cosas que suceden en la intimidad, imagino que habrá sido difícil también poder demostrarlo frente a un tribunal. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, acá contamos con la ayuda de la ciencia. Bien. Contamos con el testimonio de un médico que es el encargado del servicio en el Hospital Central, que dicho sea de paso es un servicio que funciona muy bien en la provincia de Mendoza y en el Hospital Central, y quienes tienen el virus se pueden tratar y llevar una vida normal y llevar el virus a niveles 0. Entonces, poder tener una vida normal, relacionarse y demás. Acá primero pudimos relevar con documentación científica cuando cada uno de los 2 había contraído el VIH, y lo que el médico también nos dijo, el doctor Vitar nos dijo, es cuándo había sido el tiempo probable, estimativamente, no categóricamente, de cuándo la señora había contraído el VIH. Y coincidía entonces ese tiempo probable con la relación con esta persona.
Por otro lado, ella había tenido controles previos a estar con esta persona y nunca había tenido ningún problema. Entonces, bueno, ahí es donde la ciencia de la salud, o la ciencia en definitiva, hizo su aporte en este juicio para poder determinar el juego de fechas y poder decir, y el juez seguramente lo dirá en sus fundamentos, que el virus lo contrae ya estando con él y no de otra forma. Claro. Algunas crónicas hablan de que el hombre tenía antecedentes y al principio de la charla hablabas de las pericias psiquiátricas. ¿Eso también, más allá de lo que contabas recién de los análisis, tiene peso en la causa? No, nosotros no hacemos jugar los antecedentes penales, es decir, a nosotros no nos interesa la personalidad, ¿está bien? De hecho, tampoco tenía condenas anteriores. Claro. Habían algunos antecedentes, pero eso no nos interesa. La pericia se hizo para este caso. Ya hace más de 2 años, se hizo específicamente orientada a dar luz y respuesta. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene que entender también. Había pericia de él, también había pericia de ella, por supuesto, de las dos partes, para comprender cómo piensan, cómo razonan, cómo se motivan, y si hay algún cuadro psicopatológico que permita hacer más o menos propenso, por ejemplo, a fabular, por ejemplo, a ocultar, que son cuestiones que sí, o a manipular, que son cuestiones que se daban en este caso. Claro. ¿Cómo toma Fernando la posición de algunas ONG que ahora quieren llevar esto a la Suprema Corte en el caso de que dicen que se criminaliza a alguien que es portador del virus del HIV? ¿Qué opinión te merece? Y sí, no... yo creo que tienen todo el derecho de llegar a la instancia que sea necesaria, que ellos crean conveniente, a la Corte Provincial, a la Corte Nacional o al Sistema Interamericano. Forma parte de las garantías que todo ciudadano tiene, o sea que me parece legítimo. No creemos. Lo que pasa es que eso es cambiar el eje de la discusión. Claro, acá no estamos criminalizando el VIH. Acá creo que estamos frente a un caso de violencia de género. O sea, y está claro. Nosotros hicimos mucho énfasis. Lamentablemente el juicio fue a puertas cerradas. Hubiese sido interesante escuchar los alegatos del fiscal. Que sea público para que la gente por ahí tenga más. Para entender, porque acá no nos interesa criminalizar el VIH. De hecho, se pidió la pena, ante un hecho grave se pidió la pena mínima. Claro. ¿Por qué? Porque era la única que posibilitaba que esta persona quede en libertad. Si que hubiésemos querido criminalizar, como dicen, hubiésemos pedido 7, 8 años de cárcel. Claro, porque son 3 años en suspenso. Son 3 el mínimo y 10 el máximo. Claro. Entonces se pidió un hecho grave y se pidió el mínimo. Entonces creemos que se está llevando la discusión a otro lugar y no, yo creo que no, para nada se criminaliza el VIH. Se está criminalizando una conducta irresponsable de una persona adulta que debería actuar de una forma determinada y no lo hizo. Y eso el Código Penal dice que es delito. Ese es el eje, y el hecho se comete entre un hombre y una mujer, un hombre que manipuló y sometió a una mujer que desconocía una situación. Entonces estamos frente a un hecho de violencia de género. Entonces creo que el eje de la discusión hay que llevarlo ahí, o el eje del discurso, al menos, cada uno discute como quiere. El eje del discurso nosotros lo hemos centrado ahí. No, para nada hemos criminalizado ninguna, el VIH es lejos, estamos nosotros y nuestra clienta de eso. Algunas crónicas periodísticas, sobre todo, daban cuenta de que el imputado habría engañado o manipulado a la mujer para que no utilizaran protección durante las relaciones sexuales y demás. ¿Esto es así? ¿Esto ha estado en la causa? Esto ha estado en la causa. Me gustaría no tener que ventilar eso, porque creo que forma parte de la intimidad, pero forma parte de la discusión. Sí. Te pregunto sobre la ley contra la violencia de género. Hablaban de también un vacío legal. Me imagino el precedente que tiene este fallo en la provincia de Mendoza. Dijiste que en la Argentina habían habido 2. Sí. ¿También se puede rediscutir algunas leyes y algunas normativas para incluir este tipo de casos, Fernando? Yo creo que sí. No tanto la ley en relación a violencia de género, que eso está muy cuidado y está contenido. Me parece que sí. Estamos hablando de una ley de VIH que tiene casi 20 años. Me parece que lo que estos fallos están demostrando es, y la discusión está generando, es señalando lo que vos bien decías, que hay un vacío legal y que tiene que comenzar a existir una regulación más específica, incluso que contemple estos casos. Nosotros hemos tenido que recurrir a informes de la ONU, ONU-SIDA, que es un apéndice de la ONU, que tiene una producción permanente de documentos y de información para poder actualizar las referencias normativas o actualizar lo que se entiende a nivel internacional en relación a la enfermedad, en relación a los parámetros que se pueden utilizar. E incluso en esos instrumentos internacionales nosotros encontramos que este es el único caso que ONU-SIDA cree que se puede criminalizar, es decir, o que cree que debe llevarse a la justicia.
Y bueno, en esos instrumentos nos hemos basado, pero sí me parece que se debe una discusión legislativa en relación a actualizar una ley que tiene casi 20 años. Claro, totalmente. Nos mudamos un poquito de tema. Fernando Peñalosa también es abogado querellante en la causa por Soledad Olivera y Joana Chacón, representante de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿me equivoco? Esto es así. Y también te quería preguntar sobre, bueno, ahora se espera que la Suprema Corte revise el fallo que absolvió a Mariano Luque. ¿Qué esperas de esto? Bueno, esperamos nosotros ya hemos hecho nuestro planteo a la Corte, estamos esperando que la Corte nos fije una fecha para ampliar esos argumentos. Bien. Y nuestro planteo es que la Corte dicte una sentencia y dicte una sentencia condenatoria. Lo que pasa que, bueno, la novedad del viernes pasado hace girar un poco la óptica, la visión e incluso las expectativas también. La declaración de Beatriz Chacón, ¿no? Nos referimos a la declaración de Beatriz Chacón, porque si bien la declaración de Beatriz estuvo orientada exclusivamente al caso de Joana Chacón, claro, hace algunas referencias, por ejemplo, a que en el juicio este último, al que estamos haciendo referencia, ella mintió. Claro. Mintió para encubrirlo a Luque. Claro. Y también hizo algunas referencias en esta declaración en relación a que uno de los móviles que podría haber tenido Luque para matar a Joana era que Joana sabía algo de su relación con Soledad. Claro. Entonces, bueno, habrá que ver, y eso es una tarea nuestra, y ver si la Corte lo recepta, de que esta declaración se incorpore en la discusión del recurso que tenemos en la Corte. Claro. Pero bueno, sí, estamos confiados en que la Corte lo va a asumir y le va a dar un tratamiento serio. Obviamente nuestra expectativa es que se condene a Luque, pero otra alternativa que la Corte tiene en función de estas circunstancias nuevas es decidir que se haga un nuevo juicio. Claro. En relación a Soledad también. Brevemente, ¿cuáles son las opciones de la Suprema Corte? Porque es una revisión del fallo, no es que se apeló a una instancia mayor. Él revisa el fallo de la Cámara, ¿no? Exactamente, la instancia es revisora, por eso las posibilidades siempre son muy reducidas, porque revisa una sentencia. Las opciones de la Corte son confirmar la sentencia como está, la absolución de Luque, condenar a Luque, que es la opción que nosotros hemos pedido, o declarar la nulidad del juicio y decir que se realice un juicio nuevo, como por ejemplo sucedió en el caso de Bolognesi. La Corte revisó la sentencia y dijo que se haga un nuevo juicio, la primera vez. Claro. Esas son las tres opciones y bueno, la Corte no está condicionada, tiene ese menú de opciones y bueno, evaluarán y decidirán qué hacen. Totalmente. Fernando, gracias por venir. No, gracias a ustedes, que tengan buena noche. Gracias. Pausa, ya venimos.